Amados hermanos, Padre de Cristo, les saludo una semana más, contento, agradecido con Dios, poderles compartir una breve reflexión de la palabra de Dios, cual es continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada con el profeta Elías bajo el tema ¿bajo qué árbol está sentado? Les saludo a todos, les mando un abrazo, deseamos lo mejor, bendiciones de lo alto para usted, para su familia, deseando que todo esté bien, hermano, que sigamos firmes, que sigamos adelante, confiados en el Señor, que Él nos va a sacar adelante en medio de esta situación difícil. Ahora vamos a ver la contraparte de lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada vemos al profeta Elías derrotado, deseando morirse, va y se sienta debajo de un enebro. En esta semana vamos a hablar acerca de Débora. La Biblia nos habla en el libro de los Jueces, capítulo 4, acerca de esta mujer que Dios levantó como profetisa y también por jueza en Israel en ese tiempo. El pueblo de Israel estaba sufriendo opresión, se había vuelto a hacer lo malo y Dios entregó al pueblo de Israel en manos del rey de Canaán y de su capitán Sísara, capitán de los ejércitos del rey de Canaán. Sísara, este hombre, dice la palabra de Dios, que oprimió al pueblo de Israel durante 20 años. En este periodo, en este lapso, Débora era jueza en Israel, y dice la Biblia que ella se sentaba debajo de una palmera. Por eso es que la lección lleva por título ¿debajo de qué árbol está sentado? Elías se sentó debajo del enebro, triste, derrotado, y en medio de esta lección nos vamos a dar cuenta que en medio de esa palmera y sentada debajo de esa palmera, Dios le da una palabra a Débora, en la cual debajo de esa palmera donde ella juzgaba al pueblo de Israel, Dios le habló y le dijo que mandara a llamar a Barak, y le da la palabra y le dice que Dios va a entregar a este pueblo que los oprimía en sus manos. Este hombre como que pues no creyó muy bien la palabra o tal vez tuvo temor, no lo sé, y le pide que vaya a Débora con él. Al final de cuentas Dios les entrega una grande victoria, pero es debajo de esa palmera donde Dios les entrega la victoria. Ahora, es ahí donde nosotros tenemos que ir a sentarnos. El consejo es que en vez del enebro vayamos a debajo de la palmera. La palmera, en términos generales o en términos naturales, pues es un árbol fuerte, grande, produce fruto, sus raíces son fuertes, produce sombra, aguanta altas temperaturas, se da en climas tropicales generalmente, pero es posible inclusive en el desierto observar palmeras. Entonces es un lugar en el cual te puedes refugiar en medio de la dificultad, en medio del desierto. Espiritualmente hablando, podemos ver lo que estaba aconteciendo en ese momento en la nación de Israel, y esta mujer encuentra en ese lugar pues probablemente paz, probablemente un lugar de tranquilidad donde ella podía tomar decisiones, donde ella podía gobernar, donde ella podía lidiar con las situaciones cotidianas del pueblo de Israel. Entonces es un lugar simbólico, pero es un lugar especial, donde Dios hablaba a la vida de Débora y donde ella podía dirigir, donde ella podía tomar decisiones. Ahora, si vamos un poco adelante en la historia, estoy hablando en los tiempos de Jesús, se acordará usted cuando Jesús entró a Jerusalén en la llamada entrada triunfal. La palabra de Dios dice que la gente tomaba palmeras o ramas de palma en sus manos y daban la bienvenida al Mesías y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y ellos hacían esta declaración, Hosana, esta declaración que significa sálvanos ahora. Ellos esperaban y ellos creían que la entrada triunfal a Jerusalén
o la entrada de Jesús encima del pollino, ellos lo tomaban la entrada de un gobierno natural, un gobierno político, social, cultural, en el cual pues ellos quizás no entendían el propósito, ellos no alcanzaban a discernir el propósito real de Jesús llegando a Jerusalén. Era para padecer, era para morir crucificado, y que por medio de esto nosotros pudiéramos tener y encontrar la salvación. Ahora, la palma tiene un significado históricamente hablando en el pueblo judío, precisamente en el plano político. Ellos lo relacionan mucho con sus leyes, con sus templos, con sus construcciones, y es por eso que el pueblo de Israel, al tomar esta determinación de recibirlo con las palmeras, ellos lo recibían como un rey terrenal, más que como un rey espiritual, como un rey político, que venía a librarlos de la opresión del pueblo romano en ese entonces. No entendían muy bien qué era probablemente lo que ellos estaban haciendo. Probablemente ellos estaban confundidos, o probablemente se decepcionaron al ver, porque tiempo después la gente que está recibiendo a Jesús, muchos de los que están recibiendo a Jesús, son los que tiempo después están pidiendo que lo crucifiquen. Las palmeras tienen un significado especial en el pueblo judío, y es por eso que le hablo precisamente de este concepto y de este contexto, perdón. Es precisamente debajo de una palmera donde se efectuaba el juicio de Dios en ese tiempo, se gobernaba en ese tiempo por medio de Débora. Entonces, pero en medio de esa confusión y en medio de eso que no estaba muy claro, o que los judíos pensaban una cosa cuando realmente era otra, ellos estaban de alguna manera adorando, o ellos estaban cediéndole el control a Jesús de sus vidas, de su ciudad, de las leyes. Ellos, cuando vieron a Jesús entrar a Jerusalén, ellos tomaron las palmeras en sus manos y ellos adoraron, ellos se rindieron, ellos le decían a Jesús: sálvanos ahora. Y aunque probablemente ellos no entendían qué era lo que estaba realmente sucediendo, o ellos esperaban que Jesús viniera a acabar con el dominio romano en ese tiempo, ellos inconscientemente estaban reconociendo a Jesús también como el Mesías, como el Salvador, como el soberano, como el dueño de sus vidas. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que tomar esa actitud. Si Elías se sienta debajo del enebro, triste, derrotado, y nosotros tenemos que estar sentados debajo de la palmera. Y no hablo de la palmera solamente como árbol, sino espiritualmente las ramas de la palmera fueron un instrumento que se usó, o fue algo que se usó para de alguna manera darle la bienvenida a Jesús a Jerusalén en el plano espiritual. Nosotros tenemos que ir debajo de la palmera, o en pocas palabras, tomar la palmera en nuestras manos para darle la bienvenida a Jesús, pero a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia. Usted le pueda decir a Jesús: Jesús, sálvame ahora, o sana, que eso significa, sálvame ahora, Jesús. Yo te entrego el control de mi casa, de mi familia, políticamente hablando, terrenalmente hablando. Yo quiero que tú seas el gobernador en mi vida. Yo quiero dirigirme conforme a tus leyes, conforme a tus estatutos. Yo quiero caminar en obediencia. En pocas palabras, cuando usted toma la palmera, cuando usted toma las hojas de palma, usted le está dando la bienvenida a Jesús, usted le está cediendo el control, usted le está pidiendo a Jesús que Él sea el que gobierne. Porque en medio de las situaciones difíciles, hermano, y en medio de las dificultades, lo último o lo peor que nosotros podemos hacer es tomar la actitud de Elías, ir a sentarnos debajo del enebro, deseando morirnos, lamentándonos, probablemente enojarnos con Dios. No, hermano, nosotros tenemos que ir corriendo a la palma y tomar esas hojas de palma, tomar esas hojas que significan adoración, que significan obediencia, que significan devoción, que significan confianza,
confianza, que significan cederle la autoridad a Jesús de nuestras vidas y ponerlas para que Jesús pase. Necesitamos, hermano, en medio de esas situaciones difíciles, decirle a Jesús que Él es el soberano de nuestra vida. Necesitamos en medio del desierto, en medio de la dificultad, en medio de la tristeza, tomar esas palmeras y darle la bienvenida a Jesús y decirle: Señor, sálvame ahora en este momento. Señor, yo necesito que tú tomes tu papel, tu rol como Mesías en mi vida, que tú vengas y gobiernes, que tú vengas y me salves, no solo políticamente, socialmente, culturalmente, sino espiritualmente. Yo también, Señor, necesito que tú vengas y entres en esta ciudad, que entres en esta familia, que entres en este corazón, que entres en mi vida, Señor, y que empieces a poner en orden todas las cosas que en este momento se encuentran desordenadas. La palmera, hermano, comúnmente, se acordará, nosotros la utilizamos como costumbre también, celebrando ese precioso momento en el cual Jesús llega a Jerusalén, y las utilizamos para adorar. La palmera también es un símbolo de adoración. Cuando Jesús iba entrando por Jerusalén, insisto, la gente no entendía muy bien, pero ellos de alguna manera adoraron. Y los fariseos estaban que no cabían, porque ellos lo veían como una blasfemia, lo veían como algo demasiado solemne probablemente, y ellos se molestaron. Ellos no entendían tampoco qué era lo que realmente estaba sucediendo, hermano. Pero en vez de nosotros refugiarnos en la tristeza, y en vez de nosotros refugiarnos en la derrota, es necesario que nos refugiemos también en la adoración. Porque es muy fácil y es muy sencillo servir a Dios cuando todo está bien, cuando todo está marchando, cuando Dios nos responde, cuando Dios nos está bendiciendo. Pero acordémonos que Débora estaba gobernando, sí, era profetisa, sí, Dios le hablaba, sí, pero ellos estaban bajo una opresión de 20 años de un pueblo extranjero. Y dice la palabra que cruelmente eran oprimidos. O sea, no solamente los gobernaban, sino que probablemente estaban esclavizados, probablemente vivían en condiciones precarias, probablemente estaban sufriendo realmente o sufrieron durante esos 20 años la opresión de ese pueblo. Y dice la palabra enfáticamente que cruelmente ellos estaban viviendo en ese tiempo. Y aún en medio de ese tiempo, aún en medio de esa situación y en medio de esa dificultad, en medio de ese sufrimiento, ellos iban donde estaba Débora, debajo de esa palmera, y era debajo de la palmera donde ellos recibían solución a muchas de las situaciones que ellos estaban viviendo. Pero acordémonos, es debajo de esa palmera donde Dios manda llamar al siervo Barak, y Dios deposita una palabra en su vida. Es debajo de la palmera donde se encuentra la respuesta de Dios. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Y esto se lo tengo que hablar de una forma espiritual, y el que tenga oídos para oír, oiga, hermano. Es debajo de la palmera, es debajo de la adoración, es debajo de la soberanía de Dios, es debajo del gobierno de Dios, es debajo de la obediencia a Dios, es debajo de las leyes de Dios, donde usted va a recibir una respuesta, donde usted puede recibir una palabra, donde Dios puede entregarle la victoria. Es en medio de esa situación, y debajo de la adoración, debajo del reconocimiento y debajo de las palabras: Dios, te cedo el control de todas las cosas para que tú gobiernes en mi vida, para que tú seas el soberano. Es debajo de esa afirmación donde Dios puede conceder el milagro. Es debajo de ese lugar donde los cielos pueden ser abiertos, y es en medio de esa situación donde Dios puede ponerle fin a un tiempo de esclavitud, a un tiempo de esclavitud al pecado, a un tiempo de esclavitud a una situación difícil, a falta de perdón,
perdón a cualquier situación que usted esté afrontando, cualquier cosa que usted esté pasando en su vida, es debajo de la adoración, debajo de la obediencia y debajo del gobierno de Dios, donde usted puede encontrar la respuesta a lo que usted está necesitando en este momento. No importa si llevas 20 años, no importa si has sufrido, no importa si la vida te ha golpeado cruelmente. Yo en este momento declaro y confieso en el nombre poderoso de Jesús que es debajo de la soberanía de Dios, debajo del gobierno de Dios, debajo de la obediencia, de la sujeción a Dios, de la comunión a Dios, donde usted puede encontrar la respuesta a esta situación. Hermano, es muy sencillo. Bueno, se dice sencillo, pero no es tan sencillo. La respuesta que usted está necesitando, hermano, la va a encontrar debajo de la palmera. La va a encontrar con la palma en la mano también, con las ramas de palma en la mano, recibiendo al Mesías de Dios, recibiendo a Jesús en su casa y cediéndole el control de todas las cosas. Qué difícil cederle a Jesús el control de todas las cosas, porque tu lógica y tu inteligencia, tu conciencia te dice que no es posible. Y por ahí el enemigo nos dice y nos murmura que nosotros somos más fuertes, que nosotros somos más inteligentes. Echa fuera esa mentira del diablo en el nombre de Jesús. No somos fuertes. Esta situación, esta pandemia que se está viviendo a nivel mundial ya nos demostró que ni las economías grandes, ni las potencias, ni los hermanos, todos somos vulnerables ante situaciones así. Hermanos, somos débiles. Hermanos, somos frágiles. Solamente Dios nos hace fuertes. Solamente en su mano. Solamente bajo su sombra, bajo sus alas. Solamente invocando su santo nombre, el precioso nombre de Jesucristo sobre nuestra vida. Es ahí donde estamos seguros. Es ahí donde podemos encontrar el descanso para nuestra alma. Es ahí donde podemos encontrar la respuesta que estamos necesitando. Hermano que me escuchas y que probablemente la semana pasada pues te quedaste a medias y con la misma actitud del profeta Elías, y estás hundido en tristeza y estás sufriendo. Probablemente has descuidado tu relación con Dios porque estás enojado con Él y no quieres saber nada, y ya lo que quieres es despedirte de esta vida y ya has perdido toda esperanza. Hermano, es necesario que vengas corriendo a la palmera. Es necesario que vengas corriendo a la palmera y empieces a tomar esas ramas y comiences a decirle al Señor: Señor, probablemente no sé lo que está pasando, pero eres bienvenido, Señor, a mi vida. Te entrego todas las cosas, Señor. Yo ya no puedo más. Yo necesito que tú vengas y me salves ahora. Señor, sálvame en medio de esta situación. Señor, yo voy a adorarte. Yo voy a poner estas palmeras, Señor, para que tú pases. Yo vengo, Señor, recurrí a la palmera porque en la palmera yo sé que es donde voy a encontrar la victoria. Señor, hoy vengo porque no tengo a nadie más a quien recurrir, porque ya todos me han fallado, porque ya no sé qué más hacer, Señor. Así que yo en este momento suelto todo y te entrego todo para que tú empieces a gobernar en mi vida, Señor. Y hoy te recibo, no como en Jerusalén, hoy te recibo en mi vida, Señor, como gobernante, como soberano, como el Mesías que vino a este mundo para que yo pudiera ser salvo. Señor, perdóname si de alguna manera mis fuerzas se han acabado y ya no puedo seguir adelante, Señor. Hoy no tengo más que brindarte mi adoración sincera. Y en el nombre poderoso de Jesucristo yo declaro que te levantas de ese lugar. Inclina tu rostro y quiero hacer una oración por ti. Ábrele tu corazón a Cristo, dale la oportunidad de que Él sea el gobernante en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy venimos ante ti
probablemente cansados, probablemente temerosos, derrotados, golpeados, heridos. Hemos pasado, Señor, mucho tiempo debajo del enebro, lamentándonos por las situaciones. Pero hoy venimos, Señor, debajo de esa palmera, espiritualmente hablando. Esa palmera donde Débora se sentaba, Señor, y podía tomar decisiones, podía dirigir al pueblo. Esa palmera, Señor, donde ella podía encontrar paz y donde ella podía encontrar la comunión contigo y donde tú podías hablarle directamente, Señor. En medio de esa palmera o debajo de esa palmera, Señor, es donde yo puedo encontrar la respuesta. Debajo de esa palmera tú le diste una palabra, Señor. Una palabra que ponía fin a la situación que ellos estaban viviendo. Una palabra, Señor, que venía a pesar de que todo estaba en su contra, a pesar de los vientos contrarios, a pesar de cualquier situación que ellos estaban viviendo, Señor, todo les iba en contra. Y sin importar eso, tú depositaste una palabra que les trajo victoria. Una palabra que les puso fin, Señor, a esa plaga que estaba en medio del pueblo, esa opresión que había de parte de una nación extraña, Señor. A pesar de que el pueblo de Dios se había volcado a hacer lo malo, a pesar de que a veces, Señor, nosotros nos volcamos a hacer lo malo, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de que dejamos de buscarte, Señor, hoy vengo debajo de la palmera buscando justicia, Señor, buscándote a ti. Hoy traigo, Señor, adoración delante de ti. Hoy te pido, Señor Jesús, que tú tomes el control de mi casa, que tomes el control de mi corazón, el control de mi vida. Y te digo, como te decían en aquel tiempo, Hosana, sálvame ahora, Señor, en medio de esta situación, sálvanos. Sálvanos también, Señor, espiritualmente, no solo terrenalmente. Te pido, Señor, por la situación que estamos viviendo en este tiempo, la pandemia que se vive a nivel global, Señor, para que esto termine. Pero necesitamos, Señor, no solamente que tú nos salves de esta situación, de esta crisis económica que se anuncia, que se oyen voces de crisis, de que se cierran negocios, de que hay despidos, Señor. No solamente necesito que me salves de las cuestiones terrenales, sino yo necesito una salvación que va más allá de lo que este mundo me puede ofrecer, que lo que el dinero, que la fama, la riqueza me puede ofrecer. Esa salvación, Señor, es la salvación de mi alma, es la salvación de mi vida, Señor. Yo necesito que tú vengas y pongas gobierno, Señor, en mi vida, que tú ordenes y tú estabilices todas las cosas que en este momento, Señor, están desordenadas. Hay caos, Señor, en mi vida, hay caos en mi mente, caos en mi corazón, en mis emociones. Yo necesito, Señor, que tú pongas todas las cosas en orden y te recibo como el soberano, como supremo gobernante, Señor. Hosana, hosana en este momento, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te pido por cada una de las personas que escucha este mensaje. Tráeles paz, Señor, dales calma, Señor, en medio de la dificultad y en medio de la tormenta, Señor, y que cada persona que escucha este mensaje, el Espíritu Santo, pueda confirmar esta palabra, Señor. Afírmalos, fortalécelos, cuídalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermano, mi mayor deseo es que Dios les bendiga. No es debajo del enebro, es debajo de la palmera donde vamos a encontrar la victoria. Les extrañamos mucho, hermanos. Reciban un saludo mío de parte de mi esposa, toda mi familia, y ya esperamos vernos pronto. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos en Cristo Jesús. Ánimo.